En este tutorial vamos a ver cómo consumir una API utilizando API REST en JavaScript. Básicamente vamos a estar accediendo a información de una API, que es una API totalmente gratuita, así que vosotros la vais a poder utilizar para aseguraros de que seguís correctamente el tutorial, y también vamos a estar viendo pues cómo mostrar la información que obtenemos de esta API, en este caso en la consola del navegador. Así que si estás interesado en aprender cómo consultar una API y obtener información de ella con promesas, te recomiendo que veas este tutorial. Como veis, ya estamos aquí en Visual Studio Code y lo primero que tenemos que hacer es abrir una carpeta. Como veis, yo tengo esta carpeta que se llama tutorial. Simplemente venís aquí a File, Open Folder y seleccionáis la carpeta que queráis en vuestro dispositivo. Luego tenemos que crear dos archivos. Vamos a crear un index.html y también vamos a crear nuestro archivo de JavaScript que lo vamos a llamar script.js. Creamos este archivo de HTML ya que, como sabéis, pues JavaScript en este caso lo vamos a estar ejecutando sobre este archivo HTML para ver la información en la consola. Así que simplemente creamos la estructura básica, para ello ponemos el símbolo de exclamación y le damos al tabulador. Y aquí en el body simplemente vamos a enlazar nuestro script. En este caso ponemos aquí src igual y ponemos script.js. Y con esta línea aquí simplemente le estamos diciendo que el código que yo escriba en este archivo de JavaScript se ejecute en este de HTML. Muy importante que el nombre que pongáis aquí sea exactamente igual al nombre que le habéis puesto a vuestro archivo de JavaScript, ya que si no es el nombre igual, pues el código que vayáis a escribir no va a funcionar correctamente. Así que una vez que tenemos esto, vamos a ver nuestra página web para poder abrir la consola. Para ello, voy a utilizar esta extensión que se llama Live Server, que es simplemente, pues como veis, tenemos código, tenemos nuestra página web y así podemos acceder a la consola sin la necesidad de tener que desplegar el proyecto. Así que simplemente la instaláis, yo ya la tengo instalada, y venimos a nuestro archivo HTML. Aquí hacemos clic derecho y venimos hasta esta pestaña donde nos pone Open with Live Server. Hacemos clic y si os fijáis, simplemente lo que nos va a abrir es nuestro archivo index.html. Y aquí lo que hacemos es clic derecho y venimos a inspeccionar. Venimos aquí a la consola y aquí es donde nosotros pues vamos a estar mostrando la información que vamos a estar obteniendo de la consulta a la API que vamos a estar realizando. Así que venimos aquí otra vez a Visual Studio Code y lo que yo os recomiendo que hagáis es que os aseguréis de que hemos instalado correctamente JavaScript. Perdón, lo hemos enlazado. Simplemente le vamos a hacer un console log y le ponemos, por ejemplo, conexión exitosa. Esto simplemente lo que va a hacer es que va a enviar un mensaje a la consola que ponga conexión exitosa. Y si venimos, como veis, se muestra correctamente. Si se os muestra, pues significa que está bien enlazado. Pero imaginaos que aquí lo hubiéramos escrito mal, no hubiéramos puesto la T. Si venimos, como veis, pues nos marcaría errores. Así que muy importante asegurarse de que todo está funcionando correctamente. Y ahora lo primero que necesitamos es el endpoint al cual queremos obtener la información. El endpoint básicamente es la URL de la cual vamos a solicitar la información. Así que vamos a poner aquí una constante y le voy a llamar API URL. Le ponemos un igual y aquí vamos a poner esta dirección. Ponemos https dos puntos, ponemos dos barras y, como os he dicho al principio del tutorial, es una, digamos, es un endpoint gratuito, es decir, no tenemos que utilizar una API key, no tenemos que utilizar nada para poder trabajar con él, así que es bastante útil. Ahora aquí en post ponemos /1, que esto lo que le estamos diciendo es que vamos a acceder al post, en este caso 1. Y esta sería la API de la cual vamos a obtener la información, el endpoint. Y ahora, pues muy sencillo, ponemos fetch y entre paréntesis le tenemos que decir dónde queremos hacer la consulta. En este caso, copiamos lo que viene siendo esta constante que almacena nuestro endpoint y se la pegamos justo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es promesas. Simplemente aquí le vamos a poner un then y le vamos a poner response, le ponemos una función de callback y le ponemos response.json. ¿Por qué estamos poniendo esto que tenemos aquí? Simplemente en este caso la API, la información que nos va a devolver, está en formato JSON. Así que en este caso le vamos a decir que tienen que trabajar con este tipo de formato. Luego le vamos a poner then y le ponemos data. Aquí en data simplemente lo que le vamos a decir es qué queremos que haga con la información que acaba de obtener. En este caso, como veis, lo que nos dice GitHub Copilot es que tenemos que hacer un console log con data, es decir, la información que obtenga en formato JSON, luego haces un console log para mostrarla en lo que viene siendo la consola de nuestro ordenador. Y por último, tenemos que asegurarnos de qué pasa cuando pues tenemos un error. Imaginaos
que esta URL, que luego lo haremos, está mal escrita o tiene algún problema. Pues en este caso vamos a poner esto siguiente. Ponemos un punto catch y aquí lo que hacemos es creamos la variable error y simplemente hacemos un console error y le decimos que nos muestre el error para saber pues dónde tenemos el problema. Y ahora pues vamos a venir aquí a nuestra consola. Como veis, en este caso pues no ha habido ningún problema. Como veis aquí se nos ha puesto todo, tenemos el body, el ID, el título y el user ID. Como veis, la información se está mostrando correctamente y en este caso, pues como veis, se muestra en formato JSON. Y ahora, pues con esto podemos hacer diferentes consultas. Por ejemplo, voy a copiar exactamente lo mismo, lo voy a poner aquí abajo y vamos a cambiarlo, voy a cambiar el nombre de la variable y en este caso le vamos a decir que acceda al post 2 y todo lo demás, bueno, aquí también se lo tengo que cambiar, le ponemos el 2. Y si ahora venimos, como veis, tenemos dos respuestas. Esta de aquí pues sería el primer fetch que hemos hecho, que hemos obtenido información, como veis, del ID 1 y aquí tenemos la información del ID número 2. Y ahora imaginaros que yo en alguna de estas pues he cometido algún error. Imaginaos que aquí hemos puesto dos is, ¿vale? Ponemos esto de esta manera y si venimos, como veis, nos da un error. En este caso el error es que la API URL2 no está definida, ¿vale? Es decir, ese es el problema que tenemos, ya que en este caso, pues aquí tendríamos que ponerle esto así, pero aunque viniéramos aquí, como veis, nos sigue dando un error, nos dice que ha fallado el fetch. ¿Por qué ha fallado el fetch? Porque como veis, aquí tenemos 3 is, deberían ser 2. Si yo le pongo una i y venimos, como veis, pues nos sigue mostrando la información que teníamos al principio del tutorial. Así que como veis, este sería un tutorial sencillo en el cual hemos visto cómo hacer, básicamente cómo consumir una API REST de una forma bastante sencilla utilizando JavaScript. Así que si os ha gustado este tutorial, en la descripción os dejo un montón de proyectos para que podáis seguir practicando.